Entendido. Ahora Muy bien, estamos ¿lanzamos todos. nomás, Gaby? Sí. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre que uno es invitado para una cosa así, el que sale más enriquecido es uno mismo. No tanto porque uno tiene que preparar un poquito, aunque más no sea un pequeño esquema en su corazón o en su mente, sino porque siempre tiene la oportunidad de hacer también una autoevaluación de aquello que está diciendo. Es una de las gracias el hecho de poder no solo decir algunas cosas importantes o no, sino sobre todo poder volver hacia uno mismo y en esa introspección descubrir la coherencia o incoherencia, o más o menos coherencia o más o menos incoherencia de aquello que está haciendo y está viviendo. Y más un tema como el de hoy, ¿no? Esto de cómo ejercer la autoridad en estos tiempos, quizás en todos los tiempos. Creo que lo que yo puedo brindarles ahora es una introducción y pienso que después podemos tener, aunque más no sea, algunas preguntas o diálogos. Y esos mismos diálogos ya los vamos teniendo ahora, que son los diálogos internos. Muchas veces varias de ustedes me han sentido oír de que son tan importantes los diálogos internos, que son las resonancias del corazón y de la mente a aquello que vamos escuchando, de tal manera que todo lo que se recibe a modo de recipiente, y por eso también aquello que ustedes reciben lo reciben cada uno con su recipiente personal y particular. Y aquellas realidades que estamos hablando y que de alguna manera nos tocan especialmente, creo que esas son las que tenemos que registrar, dejarlas un tiempito para meditar y sacar consecuencias lógicas, porque seguramente tienen que ver con nuestra propia historia y con nuestra propia vida, hoy, ayer y también mañana. Diálogos internos. El tema de la autoridad, esto que estamos conversando, cómo ejercerla en estos tiempos y en todos los tiempos, vale no solo para la tarea que cada una tiene, cada una de ustedes tiene en la federación, sino sobre todos los campos de la vida, en todos los lugares donde ejercemos, aunque más no sea mínimamente, y en algunos casos en forma bastante importante y grande, como es la familia, nuestra autoridad. Debemos también entonces tratar de hacerlo lo mejor posible. Por eso, más que una afirmación, es una pregunta: ¿cómo hacerlo? Y sobre eso quiero, en cierto modo, dar una respuesta quizás muy teórica al comienzo, pero sin embargo enormemente importante y trascendente. Yo creo que para ejercer una buena autoridad hay que partir del hecho de que esta palabra ha perdido su inocencia. Hay palabras que siguen siendo vigentes, pero que sin embargo no tienen un rating positivo, no tienen una aceptación positiva. Una de esas palabras es la palabra autoridad. Se debe esto evidentemente a muchas malas experiencias que en el mundo social, político, empresarial, pero sobre todo familiar, experiencias que no han sido positivas, ya sea porque a veces hemos tenido papás muy autoritarios, madres muy, quizás muy dominantes, porque hemos tenido autoridades que han sido muy manipuladoras, porque ha habido una pésima experiencia de lo que significa ser dirigente, y eso ha ido generando un malestar que todos lo sentimos y que en estos días, especialmente en nuestra patria, lo experimentamos en forma grosera, fuerte, y en el mundo entero. Por eso, esta realidad de saber de que es un tema delicado, que tenemos que andar con guantes muy delicados, en cierto modo de seda, que no podemos ser como un elefante en un bazar, sino que tenemos que andar delicadamente, es algo fundamental para enfrentar todo este tema de la autoridad. Por otro lado, la palabra autoridad es una palabra enormemente bella y sumamente importante.
Es como la palabra poder. La palabra poder ha perdido también su inocencia. Y sin embargo, cuando lo pensamos y relacionamos a Dios, que es el todopoderoso, el que tiene todo el poder, de golpe se despiertan otras asociaciones. Lo mismo con la autoridad. Tiene una nobleza el término autoridad, sobre todo si lo vemos en el sentido etimológico, generador del ser, el que regala la vida y el ser. Entonces la palabra se torna enormemente valiosa, muy importante. Y pienso que en este contraste, por un lado, la autoridad perdió su inocencia y por otro lado, la autoridad es enormemente valiosa. En este claro oscuro, a veces la oscuridad permite ver mejor la luz, como en los cuadros de Rembrandt, en donde todo aquello que es oscuridad está puesto fundamentalmente para descubrir la belleza de esa luz que trae ese cuadro concreto, y en este caso el cuadro de la autoridad. Mi respuesta es la siguiente: ¿cómo ejercer bien la autoridad? Espejándose en Jesús y en María. Es decir, para tener autoridad y ser una buena autoridad, hay que estar permanentemente reflejándose, espejándose en ese espejo constante que es la persona de Jesús y que es la persona de la Virgen. Ver su ejemplo, escuchar sus palabras, las parábolas, por ejemplo, de Cristo, y tratar de relacionarlas con nuestra vida misma. En este contexto me surgieron por de pronto, en esto de despejarse en Jesús y en María, siete respuestas que nacen de este espejo y que quizás son también los elementos centrales de lo que podemos decir que es autoridad en categorías kentenianas, por otro lado, en ese ejemplo también que nos ha dejado nuestro padre fundador. Si nos espejamos, descubrimos que lo primero que Jesús hizo es que vivió lo que decía. Hubo una coherencia muy grande entre aquel lenguaje que él empleaba y su propia vivencia. Y quizás esa vivencia que espejaba y se relacionaba con las palabras que Jesús decía, le daban una enorme autoridad. A diferencia de los fariseos, en donde las palabras eran buenas, seguramente, muy buenas, y sin embargo sus vivencias no eran condicentes con aquello que proclamaban. Permanentemente la lucha de Cristo con los fariseos, uno de los elementos fundamentales era eso: hagan lo que Él les dice, pero lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen, porque no hay una coherencia. Y Jesús fue autoridad porque vivió aquello que Él decía. Acá tenemos todo un elemento riquísimo para descubrir que la autoridad se logra cuando uno es auténtico en su vida. La autenticidad de vida, que fundamentalmente consiste en que no hay una dicotomía entre lo que uno proclama y uno vivencia, que hay una coherencia. Eso hace que la persona de Jesús y la persona de la Mater sean ejemplos para nosotros. Y ahí tenemos un primer elemento de cómo ser una buena autoridad. Hay que tratar de vivir lo que uno dice. Acá la palabra tratar me parece importante porque siempre va a haber una pequeña incoherencia. Es difícil que uno sea totalmente transparente en todo lo que uno dice y hace, pero qué bueno poder esforzarse. Yo recuerdo, creo que lo comenté en alguna oportunidad a alguno de ustedes, que cuando yo un día determinado me invitan un asesor de la juventud masculina a dar una charla, y después de ver la charla, dar la charla, hubo posibilidades de pregunta y de golpe se levanta la mano de uno del universitario grande, ya un tipo melenudo, grandote así, y me dice: decime, cura, ¿vos vivís todo lo que estás diciendo? Y se produjo una gran risotada. Entonces yo le dije: no, querido amigo, si yo pudiera vivir todo lo que estoy diciendo, ustedes tendrían que canonizarme.
Se produjo otra risotada. Pero trato de vivirlo, me esfuerzo por eso. Y ahí se produjo un silencio. Yo creo que de eso se trata. Jesús vivió, María vivió lo que decía, y para ser una buena autoridad hay que vivir, intentar vivir lo que uno dice. Lo segundo, si yo miro a Jesús, si la miro a la Mater, descubro que ellos vivieron para servir a los otros. Es algo muy bonito ver la vida de Cristo y tantas expresiones de su vida con gesto de servicio. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Una frase importante en la vida de Cristo. Él no ha venido en cierto modo a que los demás lo sirvan. Y lo mismo pasa con la persona de la Virgen. No es aquella que tiene todos los derechos, sino tiene el derecho fundamental que es el poder servir. Aquí estoy, aquí está la servidora del Señor. Recuerdan ustedes la Anunciación, y esa palabra servidora tiene que ver con un servicio que es nada más ni nada menos que tender la mano, mirar la necesidad del otro y tratar de satisfacerla. Me parece que eso de que Jesús sirvió, y sirvió de mil formas, sirvió fundamentalmente ayudando al otro, regalando la vista al ciego, regalando la posibilidad de caminar al que era lisiado, la posibilidad de ser libre frente a aquel que estaba endemoniado, etcétera. Su gesto de servicio permanente, dando la vida, creo que eso le dio autoridad enormemente grande a Jesucristo. Y por eso yo creo que acá tenemos un segundo elemento importante de cómo ser autoridad, que es tratando de servir. Tratando de servir, y acá yo diría con la palabra kentenigiana, desinteresadamente, ese adverbio tan importante. Y nuevamente aquí, tratar en lo posible de servir lo más desinteresadamente posible. ¿Por qué? Porque en esta tierra los seres humanos nunca podemos servir total y radicalmente desinteresadamente, eso solamente lo puede hacer Dios. Esto no significa de que andemos buscando, digamos, esa retribución, pero sí, aunque más no sea, uno sirve en última instancia también para ir ganándose un pequeño espacio en el cielo, un pequeño espacio en la eternidad. Hasta un vaso de agua que ustedes den será recompensado en el cielo. Bueno, esa recompensa ya es algo por lo menos de interés, pero qué lindo cuando uno está tratando de servir lo más desinteresadamente posible a los demás. Y en ese desinterés, una de las cosas interesantes del servicio de la autoridad es cuando no siempre se reconoce lo que uno hace. Creo que es una de las experiencias importantes de los padres, los papás, que muchas veces los hijos no son tan agradecidos por lo que uno hace cuando son niños, cuando son jóvenes. Recién cuando son grandes, ellos mismos muchas veces son papás. Recién ahí entonces los hijos y las hijas reconocen a su padre y a su madre por el servicio que ellos hicieron. Sin embargo, ese servicio era fundamental. Servicio desinteresado significa que no estoy buscando la retribución ni el gracias. Si el gracia viene, si la retribución viene, en términos del análisis transaccional, si la caricia psicológica viene, maravillosa. Qué bueno, porque nos reestimula, nos retroalimenta, pero no andamos buscando fundamentalmente eso, sino que es el servicio. Servir es poder tener esa gracia de asemejarnos, ¿no?, a Jesucristo y al mismo Dios Trino. Entonces, segundo, para ser un buen dirigente, para tener autoridad, hay que servir en lo posible desinteresadamente al prójimo. Lo tercero, si yo miro a Jesús y la miro a la Mater, Jesús tenemos más claro, digamos así, por todo lo que Jesús vivió y los evangelistas nos contaron de él. Lo tercero de Jesús, él conocía a su gente. En el
En la parábola del buen pastor, Juan 10, una de las palabras importantes del buen pastor, una de las acciones importantes del buen pastor es que el buen pastor conoce a los suyos lo conocen a él, pero en primer lugar es él quien conoce a los suyos. Y creo que esto es un elemento muy valioso. La autoridad de Jesús la logró conociendo a los suyos. Y ese conocer significa estar, ¿no? Porque para conocer hay que estar. Estar que significa compartir. Conocer significa de alguna manera convocar. Y esa convocación tiene elementos de unidad, ayuda a unir. El buen pastor conoce a los suyos. Entre paréntesis, hay parábolas muy bonitas en el Nuevo Testamento, en donde se nos habla de la importancia de conocer. Por ejemplo, la parábola del sembrador, Lucas 4, el hecho del sembrador que va a sembrar. Para que siembre bien el sembrador tiene que conocer muy bien la tierra. En la medida en que el sembrador conoce la tierra, en esa medida sembrará, no en terreno arenoso, no en terreno pedregoso, no a la vera del camino, sino en buena tierra. Esa tierra es conocer a la persona. Por eso un buen pedagogo, y la autoridad es algo de pedagogía también, todo buen pedagogo es aquel que conoce a los suyos. Y conocer a los suyos significa descubrir el temperamento, la historia, los traumas, las alegrías, las tristezas, lo que le está preocupando, lo que le angustia en la vida, lo que le regala despertares llenos de luz y de alegría. Eso es conocer. Y yo creo que para ser buena autoridad, fundamentalmente hay que conocer muy bien a nuestra gente. Y para poder estar con la gente y para poder conocer a la gente hay que estar con ellos, ¿no? Es una de las preocupaciones que muchas veces, bueno, yo, pero muchos otros tenemos, el hecho de que nos gustaría estar mucho más cercano a las personas porque solo así las podemos servir en serio. Y desgraciadamente porque uno tiene muchas otras ocupaciones y porque nos cargan un montón, digamos así, de mochilas, se nos hace difícil poder estar más y por eso entonces no poder conocer bien el corazón de las personas que llegan a uno, o que uno llega a ellas, ¿no? Pero me parece muy importante, fíjense, muchos de los fracasos en las conducciones se deben a que estamos lejos o que desconocemos la gente, porque no estamos, ¿no? Muchas veces el papá, la mamá, tiene éxito, entre comillas, es fecundo en su tarea, cuando está, ¿no? Y cuando no está, no basta simplemente regalar cosas, brindar, digamos así, cuestiones económicas o materiales que los hijos precisan, sino lo más central es estar. Y cuando no se está, tarde o temprano, uno siente en esa ausencia y toma distancia. La distancia muchas veces es signo, no siempre, pero muchas veces es signo de no estar en el lugar. Es uno de los grandes temas del movimiento en Argentina hoy en día y de los asesores, y por eso se ha ido buscando más asesores laicos, porque los asesores laicos están en el lugar. En cambio, los que somos de la central, los que trabajamos más en la central del movimiento, somos un poco satélites, damos vuelta, ¿no es cierto? Y vamos, tocamos y nos vamos. Venimos, tocamos, rajamos. Y eso es difícil. Para poder tener una buena autoridad hay que conocer la gente y hay que estar en la gente. Él conocía a los suyos y los suyos lo conocían a él. Bueno, con esto tenemos, creo yo, un tercer elemento que me parece a mí espejarse en Jesucristo. Cómo conocía la mater el terreno, ¿no? Uno de los momentos bonitos de la historia de la Virgen es la boda de Caná, así como uno de los gestos de servicio más importantes de la Virgen fue la visitación a su prima Isabel.
Ahí tenemos ejemplos muy típicos, espejándonos en ella. Servir, ir a la mujer parturiente, entrada en años, seguramente angustiada por su situación personal, escondida quizás en ese momento por un cierto pudor natural. La Virgen va allí y sirve, se mete en la entraña misma de esa familia y lleva lo preciado que tiene, que es a su hijo, pero también el servicio concreto que brinda. Bueno, ella conocía también la tierra y en ese sentido, cuando fue invitada a la boda de Caná, Juan II, ahí se nos muestra a ella como la mujer que intuitivamente, como buena mujer, conoce la situación, brinda una ayuda maravillosa y eso hace que, en definitiva, haya un buen vino, el vino bueno de Caná. Junto con eso llegamos a un cuarto elemento que me parece, fijándose en Jesucristo, lo reconocemos a Él, que es el hecho de que Él se fue capacitando para su misión. Muchas veces uno se pregunta por qué Jesús pasó 30 años en la aparente soledad de la tierra nazarena. Y la respuesta es una incógnita, es una inconsciencia porque no conocemos qué es lo que sucedió allí, salvo a los 12 años cuando Jesús escapa y queda solo en el templo. Pero ciertamente que podemos imaginarnos que una de las razones fundamentales era que él fue preparando su corazón y fue preparando su vida para la misión que desarrolló. 30 años para 3 años y un poquito más de vida activa. Pero creo que se fue capacitando sobre todo en la intimidad con Jesús, con su Padre. Capacitarse significaba no solamente tener herramientas, sino capacitarse significa purificar el corazón para la tarea que uno tiene. Jesús no tenía que purificar su corazón, pero tenía en cierto modo que aquilatar, digamos, mucho de sus temperamentos, probablemente como ser humano, como en su naturaleza humana, que precisaba hacerlo. Y sabemos también que antes de empezar su tarea pública, nos narran los evangelistas, Jesús se va al desierto. Y se va al desierto para prepararse esa misión. Y podemos imaginarnos que en el desierto no pasó solamente la tentación demoníaca, los 40 días y 40 noches, sino que se fue capacitando en esas noches y en esos días en la intimidad con su Padre. Habrá visto en su naturaleza divina anticipadamente lo que le iba a suceder. Es muy probable que haya tenido momentos de mucha desolación humana y de mucho consuelo divino. De facto, el consuelo de los ángeles después de las tentaciones, cuando vienen a estar con él y lo alimentan. Qué maravillosa experiencia de Cristo. Para ser un buen dirigente, para tener autoridad, hay que capacitarse. Y una capacitación que no solamente es técnica, sino que es una capacitación fundamentalmente de la pureza del alma. Este elemento me parece central. Hay que capacitarse para la tarea. Fundamentalmente, capacitar el alma, que significa purificar de los egoísmos, purificarse de las ansias de poder, purificarse del deseo, digamos, de la apariencia. Por supuesto que hay que capacitarse también en ciertas técnicas, en lo posible. Algunos tienen más dotes naturales para esto, otros no, lo tendrán que aprender. Pero todos tenemos que capacitarnos para la tarea y un dirigente es dirigente cuando se capacita para la tarea. Creo que esto es muy importante y es tan central en todos los campos de la vida, ni que hablar en el campo político o en el campo social, por supuesto que en el campo también de la Iglesia y ni que hablar de nuestro movimiento de Schoenstatt. Entonces, un elemento fundamental para ser autoridad, además de la coherencia entre lo que uno dice y hace, además de la actitud de servicio,
además de esa disponibilidad de conocer a la gente, esta capacitación es fundamental. Quisiera ir a un quinto punto, ¿no? Espejándose en Jesús y en María, que yo lo llamaría yo la intimidad de Jesús con su Padre. Esto es un mundo maravilloso y cuanto más grandes somos, más vamos y podemos percibir cuán valioso era el mundo interior que Jesucristo cultivaba. El mundo interior que él tenía, la intimidad con su Padre. Y era una intimidad que era identificación con él, yo y el Padre somos uno. Esa realidad, esa intimidad me parece central. Y este punto no es un punto más, me parece que es como un punto cardenal, es un punto de unión profundo de lo que es la autoridad de Jesucristo y que es también la autoridad que uno puede ir adquiriendo, esa intimidad con Dios, ¿no? Esa intimidad con el mundo sobrenatural. Yo y el Padre somos uno, tiene también consonancia, especialmente en San Juan. Yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me lo dice. Bueno, eso en categorías kentenianas se llama instrumentalidad. La actitud del instrumento, que el padre Kentin lo describe en el libro, Instrumento de María. Es un libro que escribe él en Dachau, mejor dicho, lo dicta él en Dachau en el año 44 y que está publicado. Instrumento de María es un libro muy importante para todo aquel que es dirigente, donde él habla de las características típicas del instrumento. El instrumento que en primer lugar debe despojarse de sí mismo, que tiene que tener un vínculo estrecho, tiene que estar con Dios, que tiene que tener una disponibilidad y al mismo tiempo responsabilidad, que debe tener una unidad estrecha con la causa primera y que también le regala una gran libertad interior y una gran fecundidad, ¿no? Son las características, las 6, del instrumento. Bueno, esto tiene que ver con esto que yo llamo intimidad de Jesús con su Padre. No hace nada por sí mismo, sino que hago aquello que mi Padre me dice que tengo que hacer, que me dicta lo que tengo que hacer. Realiza aquello que la causa primera, en este caso, en el caso de Jesús, que su Padre, digamos así, se lo dictaba, ¿no? Y me parece que una buena autoridad es aquella que no nace, no es aquella que hace lo que se le viene, digamos, hacia la cabeza, las ocurrencias naturales del camino, las improvisaciones, que sin duda también serán importantes en ciertos momentos, sino que esa serenidad del alma para entrar en comunión con Dios y preguntarle a Él cómo conducir, qué hacer, qué tengo que decir, dónde tengo, digamos así, que esperar, dónde tengo que apretar, dónde tengo que utilizar más la firmeza y cuándo más la ternura, el rigor, la tolerancia. Eso uno lo puede aprender en teoría, en técnicas, pero en definitiva es una intuición que cuando la persona busca en esa relación personalísima con Dios, lo puede percibir y le puede servir en forma extraordinaria, ¿no? La intimidad con Dios. Todo dirigente schoenstattiano, todo dirigente en la iglesia, en realidad en todos los campos, deberían ser personas con serenidad, con tranquilidad. Es una de las cosas que no le preocupa, ¿no? Ni que hablar, digamos, en el campo político, cuando de golpe ve a las personas que están desquiciadas, que son desequilibradas, ¿no? Que inmediatamente uno nota que le falta cierta serenidad, solvencia interior, tranquilidad del alma. Y yo creo que gran parte es porque han descubierto, porque han descuidado el mundo interior, porque han descuidado su intimidad y se ha transformado su corazón en un desierto en lugar de ser un jardín. Para que nuestro corazón pueda ser un corazón que sabe ser servidor de los hombres y por tanto autoridad, precisa cultivar ese jardín interior
que les regala cierta paz, serenidad, tranquilidad, ¿no? Voy a un sexto punto que me parece a mí que es importante, espejándose en Jesús. Jesús supo jugarse por los suyos. Mirarlo a Jesucristo es descubrir a alguien que se jugó en serio por los demás. Ya en la parábola del buen pastor aparece, ¿no es cierto?, no solo el que conoce a los suyos, sino que da la vida por los suyos, que puede jugarse, no es como el asalariado, que simplemente está allí a sueldo, por eso asalariado, sino que es aquel que quiere a los suyos de corazón, ¿no? Que sabe jugarse. Y este jugarse significa muchas veces saber asumir el misterio de la cruz. Asumir el misterio de la cruz significa saber por ahí perder tiempo, renunciar a otras cosas. Qué bueno que nosotros podamos cuidarnos de nosotros mismos. Nadie puede amar a los demás si en primer lugar no se ama a sí mismo. Pero qué bueno que no le demos tanta importancia al amor a sí mismo, que debe ser importante en cuanto que es requisito sine qua non para amar a los demás, sino también cuando está uno dispuesto a sacrificar ciertas cosas, sabiendo que en el fondo ese pequeño sacrificio nos hace bien, porque nos hace más, nos permite dominarnos más a nosotros mismos. En el fondo, o uno busca más para el placer, la vida, o en cierto modo para el servicio. Y a veces tener que renunciar a ciertos placeres, entre comillas, para servir a los demás, en última instancia nos hace más felices, aunque aparentemente tengamos por ahí que sacrificar pequeñas cosas, ¿no? Jugarse por los suyos. Jesús se jugó por los suyos. No tenemos muchas experiencias de la Virgen, pero sí muy claramente su gesto, digamos así, en la pérdida del niño en Jerusalén, aparenta también en ella ese dolor, ese sufrimiento de por qué nos has hecho esto. Y ni que hablar en el momento de la cruz, ¿no? Allí ella se jugó por entero por su hijo, al pie de la cruz estaba ella, y el hecho de que Jesús le regaló y le encargó en Juan a todos nosotros la maternidad espiritual que ella tiene, le significó a la Virgen el tener que parir la presencia de todos nosotros en el dolor mismo y en la sangre de Jesucristo, su Hijo. Jugarse por los suyos. Y voy al último punto que me parece que puede ser interesante en este contexto, que es el hecho de que para espejarse en Jesús y descubrirlo a Jesús, hay que descubrirlo como una persona pobre y humilde de corazón. Él mismo lo dijo, vengan a mí todos los que están angustiados, preocupados, vengan a mí, que yo soy pobre y humilde de corazón. Descarguen sobre mí su yugo, que yo les voy a llevar ese sufrimiento que tienen, la mochila que ustedes llevan. Interesante esto de humildad, ¿no? Yo creo que la autoridad cristiana y johnstettiana debe ser siempre una autoridad de humildad, no de la apariencia, de lo fatuo, no las cosas, digamos así, extravagantes, perdón, sino todo aquello que tiene que ver con eso, ¿no? De ser una persona humilde. La humildad se manifiesta en la crítica. Perdón, ha cambiado mucho el tiempo aquí en Buenos Aires. De golpe tenemos un día bastante fresco. Y esa humildad significa reconocer sus debilidades. Reconocer que uno no tiene todas las luces que uno quisiera tener. Dejarse criticar. Tener una autocrítica. Descubrir que muchas veces uno mete la pata. Y no obstante, estar siempre dispuesto a comenzar de nuevo, ¿no?
humildad de corazón y pobreza, ¿no? Una pobreza que se manifiesta también, no en el sentido físico de no tener plata, sino pobreza de saber que uno muchas veces no puede hacer las cosas que uno quisiera hacer y que no siempre resultan. Eso es un tema que no es para ahora, ¿no? Que es el tema de la vulnerabilidad y la autoridad. La autoridad puede ser realmente buena autoridad cuando se sabe vulnerable, que no las sabe todas, que no se las cree todas, en que sabe perfectamente que va a meter la pata, no por maldad, sino por debilidad humana, porque no somos dioses, ¿no? Cuando el dirigente y la autoridad se considera Dios, empieza a ser la ridícula presencia de esa autoridad y todo se torna entonces risible, es decir, absolutamente incoherente. Bien, hasta ahí me parece a mí, ¿no? O sea, la propuesta es espejarse en Jesucristo y espejarse en la Virgen con estas 7 características que son dirigentes, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae. Quizá la consecuencia más importante es el hecho de la gente que lo descubría a Jesucristo. Él hablaba como quien tiene autoridad. Probablemente si lo hubiéramos preguntado más como periodistas a aquellos que dijeron eso, habrían probablemente dicho alguna de las 7 de estas características que acabo de mencionar. Hablaba como quien tiene autoridad, es decir, tiene esa autoridad. Es un ejemplo para todos aquellos que lo escuchaban en aquel momento y para nosotros que tenemos de alguna manera tareas de conducción. Creo que esta actitud voy terminando, esta actitud de autoridad de Jesucristo hace de que Él haya sido tan fecundo en el misterio sobre todo de su Pascua. Y creo que es la fecundidad de toda autoridad, ¿no? El otro día tuve un Zoom, me pidieron los paraguayos un Zoom sobre en qué consiste la fecundidad del dirigente. Y me gustó porque pusieron la palabra fecundidad y no éxito. No me pusieron como temática qué le da éxito al dirigente, sino que le da fecundidad. Fecundidad es algo que perdura, el éxito es algo pasajero. Nosotros tuvimos éxito porque somos campeones mundiales, en 4 años probablemente va a ser otro. O sea, el éxito es una cuestión superficial, es una cuestión simplemente ocasional. En cambio, la fecundidad es algo que perdura, la paternidad, es la maternidad, son los hijos, ¿verdad? Y creo que Jesús nos regala esa fecundidad, porque nos permite también estar más libres de nosotros mismos, ¿no? Una buena autoridad es aquella que no tiene celos, que no tiene envidia y que supera los desánimos, porque las cosas no son siempre como uno quisiera. Esa frase del padre Kentenich, nunca pereceremos si somos fiel instrumento tuyo. Está en el cántico, ¿no es cierto?, el instrumento, creo que es el número 611 del Hacia el Padre. Nunca pereceremos si somos fiel instrumento tuyo, como si después nos ayudas en todo instante para que demos frutos abundantes. Ahí está, abundantes frutos, con alegría caminemos de tu mano hacia el eterno Schoenstatt. Yo creo que es eso, ¿no? Esa autoridad es aquella que realmente da esa verdadera fecundidad, que no es el éxito superficial, sino que es lo hondo, lo profundo, lo verdadero. Bueno, yo diría más o menos hasta por ahí, ¿eh? Si les parece bien, si tienen algunas preguntitas o algún complemento. Habría mucho más para decir. Yo tengo el libro que ustedes lo conocen seguramente, Repensando el liderazgo. Hay más la cuestión teórica. Acá me pareció más lindo plantearlo desde la perspectiva de Cristo y plantearlo desde la perspectiva de la Mater, para ser un buen dirigente, para tener una buena autoridad, para ejercer la autoridad hay que mirarlo siempre a él, hay que mirarlo siempre a ella,
Creo que Kentenich nos ha dado muchos ejemplos también. Sería todo un tema para otra charla si a ustedes les interesa. Bueno, hasta ahí Gaby. Muchísimas gracias, Chicas, querido como dicen padre, realmente ustedes. riquísimo. Sería lindo, ahora si tienen preguntas, aprovechemos, ¿no? Que lo tenemos al padre y que además podemos aprender unas de otras. Así que si tienen preguntitas, si les ha despertado alguna inquietud, alguna duda, esto que nos ha compartido tan generosamente el padre, es ahora. Igual ya lo contratamos para la próxima, me encantó. Continuamos. Sí, Moni, querías preguntar algo. Sí, ayer leyendo un poquito cuando mandaste la carta Sí. esta de incentivo, que yo tampoco por mail había recibido, Gaby. Ah. A lo mejor se perdió bueno, entonces me vino bárbaro que la mandaras al WhatsApp. Estuve leyendo un poquito de los escritos del padre y una de las cosas que me llamó la atención es que el padre habla de la mutualidad, que el jefe debe compartir las metas con su grupo, porque si el grupo conoce hacia dónde va, logra ese arrastre que de lo contrario es imposible si el líder no se lo comunica a la comunidad. Y me pareció muy interesante eso, que muchas veces uno se enfoca en el trabajo y no comparte las metas concretas a las que quiere llegar. No sé, a lo mejor lo tomé en un contexto que no es exactamente de lo que usted está hablando, padre, pero lo pongo acá a su disposición para ver si puede aportarnos algo. Pero esto es lo que está diciendo que la parte... Perdón, No se escucha. ahí se cortó, ¿no? ¿O soy yo? Se cortó. No, se cortó lo que decía Elena. No sé quién hablaba. Bien, no llegué a entender bien del todo el planteo, pero de golpe me pareció muy importante un punto, ¿no? Que es el punto del hecho de que también hay algo típico de la conducción y de la autoridad que está muy en boga hoy en día y en este momento especialmente en la Iglesia con el sínodo, ¿no? Que es el hecho de la colegialidad y el hecho también de la sinodalidad, de que no hay autoridad en realidad dentro de Schoenstatt que no sea colegiada y que no sea de alguna manera una, una, una autoridad que es como compartida, como que es común, ¿no? Que es sinodal, no tengo otra palabra realmente que no sea esa. Y creo que es muy valioso, o sea, no hay una autoridad en Schoenstatt que no sea sinodal, que no sea compartible. Eh, y esto realmente es así, ¿no? Fíjense, cuando el padre fundador estaba, cuando el padre fundador todavía estaba, vivía, era él la plenitud, digamos así, de lo que Schoenstatt quería. Él era Schoenstatt. Una vez que el padre muere, fallece el 10 de septiembre de 68, a partir de ese momento no hay en Schoenstatt una autoridad. No es el padre tal, la hermana tal, no son los curas, no son las hermanas, no son los padres de Schoenstatt, sino que todos somos esa autoridad que en forma colegiada vamos descubriendo qué es lo que Dios quiere, porque en el fondo ser autoridad es también clarísimamente conducir a la gente hacia lo que Dios quiere, hacia lo que es la plenitud de su ser. Y eso solo se puede hacer en forma colegiada, compartiendo la mesa en el sentido no de lo físico, sino compartiendo la mesa en el sentido de la búsqueda concreta del querer divino, y eso es parte central de la conducción y de la autoridad, ¿no? O no sé cómo lo ven ustedes. Em,
Adri, yo quería comentarle algo primero que me dejó lindísimo todo lo que dijo y mucho trabajo para pensar, pero eso a nivel personal, pero también estaba pensando que esto es importantísimo cuando nos toca elegir autoridades, estos puntos que usted nos dijo se los podamos compartir a las personas que tienen que votar, ¿no? Para que lo tengan presente y que también tenemos que hacer un trabajo muy importante para conocernos, porque votar sin conocer, así que es como algo que me parece que hay que trabajar mucho. Así que se lo voy a pedir prestado para la próxima vez que haya que elegir, poder compartir estos 7 puntos. ¿Eh? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que sí, Leonor, sí. Es importante, Mm, importantísimo eso, sí. Claro, dentro de lo que es posible, ¿no? Dentro de las claro, limitaciones, algunos, bueno, algunos son muy, muy serviciales, pero quizás les cuesta un poco porque no tienen la no tienen la formación, o no sean, otros, digamos así, tienen una gran capacidad, digamos así, de, de testimoniar, digamos, lo que viven, ¿no? Etcétera, pero les falta, bueno, dentro de lo que uno tiene, tratar de hacer que es el discernimiento. Ustedes quieren fe práctica y la divina providencia aplicada al caso concreto de una votación o de una elección. gracias. Hola padre, ¿cómo le va? Soy Susana de ¿Qué Córdoba, tal, se Susana? dará ¿Cómo cuenta. está? Muy bien. Me encantó su tema también, me pareció fantástico y también pensando lo mismo de Leo, que por ahí somos votadas con mucho cariño, por supuesto, por nuestras hermanas, pero hay veces que, por ejemplo, quizás no tenemos, eh, qué sé yo, tanta facilidad para poder dirigir, pero lo bueno está el equipo, ¿no? Que si bien hay jefa y subjefa, tenemos 3 personas más y yo creo que ahí se hace como la comunidad de corazones que puede seguir adelante este camino y, y bueno, y entre todas ser como una misma persona para poder dirigir a nuestra federación que nos toca. Me alienta a que no seamos ni una ni dos, sino que seamos 5, y entre las 5 hacemos una buena jefatura. Ese es mi Qué bueno. aporte. Eso, la sinodalidad, ¿no? Claro. Creo que es una de las cosas muy bonitas, digamos, del Padre, que han tenido no llama sinodalidad, sí, utiliza mucho el término de solidaridad de destino, solidaridad, ¿no? Pero cuando uno se mete en el corazón de la palabra solidaridad, en el Padre Fundador, tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, yo no soy nada solo y soy todo con los demás. ¿Eh? Y en la conducción eso es muy, muy importante, ¿no? El tipo que se la cree toda, o la persona que se lo cree todo, ¿no es cierto? Y que en cierto modo no precisa de los otros en la conducción, hasta en cosas muy sencillas a veces, ¿no? Muy probablemente no solo que no va a poder lograr su objetivo, sino que no va a poder lograr algo fundamental que es la confianza de la gente, que muchas veces se logra cuando uno pidiendo ayuda y compartiendo las cosas con el otro, los otros en cierto modo perciben de que este es uno de los nuestros. Y sin ese sentimiento es uno de los nuestros, es muy difícil llegar a una buena conducción. Juana, levantaste la mano, sí. Sí, padre, yo creo que también una cosa que nos enseña mucho la autoridad es a ser conducidos por otras autoridades, porque me parece que ese también es un lindo aprendizaje de la tarea que nos está tocando, ¿no? El día de mañana vamos a ser conducidos por otros y entonces uno puede ayudar también después de haber vivido, saber que hay errores porque uno ya los cometió, o sea, también ser unos buenos conducidos me parece importante aprender, ¿no? A través de que uno conduce, ¿no?
Así es, muy importante, sí, sin duda, sin duda. A mí me Eso es muy pareció, valioso, ¿sabe por qué creo que es valioso? También por lo siguiente, porque en cierto modo, el que es la autoridad se enriquece con aquellos a los cuales de alguna manera conduce. No es un camino de una sola, no es una calle de una sola mano, sino que es ida y vuelta. Yo tengo la posibilidad de acompañar a personas de alguna manera como autoridad, pero me dejo enriquecer por esas mismas personas, me retroalimento. Lo otro sería muy soberbio, ¿no? Pero sin embargo es lo más común, desgraciadamente, en el campo político no hay que hablar. Este, pero creo que es importantísimo eso, ¿no? Que usted dice, o sea, ser conducido y dejarse conducir, sabiendo que también en ese dejarse conducir uno puede ayudar a la autoridad a ser autoridad. Yo forjo la autoridad también. Es interesante eso, ¿no? Exacto. Los hijos forjan a los padres y no solamente los padres ayudan a los hijos. Somos una sociedad de socorros mutuos. sí, a mí, padre, lo que le quería agradecer es que el tema de la autoridad no lo tomó desde lo social, la sociología, sino directamente haciendo hincapié y descubriendo, o subrayando, mejor dicho, cada gesto en Jesús y en María. Me parece que eso es muy valioso para nosotras, porque escuchar hablar de autoridad, tenemos la cabeza así, pero a nosotros nos sirve hablar de autoridad desde los ejemplos de los rasgos que hemos tenido de Jesús, de María y también de nuestro Padre Fundador, ¿no? Me pareció muy, muy rico y se lo Gracias. agradezco. Muchas gracias. Creo que es así, sí. Permiso, padre. Soy Adelante, Marisa Morán. Marisa. ¿Cómo está? También quería hacer un comentario a esto de ser un buen dirigente, ¿no? Creo que nosotras, eh, como madres, dirigentes, que acompañamos también en las distintas ramas en las que servimos en la familia, a la hora de elegir o de escoger, también tenemos que ser generosas, ¿no? Y desprendernos de esos prejuicios de que somos más afines a unas o a las otras, o más amigas de una que las otras, y poder ver a, a todas con esa mirada generosa de Jesús y poder verlas a ellas independientemente de nuestros valores y prejuicios, ¿no? Sino en verdad con los valores que esas personas mismas tienen. Tanto a la hora de elegir entre nosotras, como se hablaba recién, como andar en la vida, ¿no? Porque a veces los seres humanos cometemos ese error de andar por la vida evaluando a la gente por prejuicios, ya sean propios o ajenos que nos dan. Entonces creo que un buen dirigente, como un buen pastor, tenemos que ser ante todo, perdón, muy generosas, muy amorosas y muy objetivas, que es lo que nos enseñó siempre el Padre, a mirar desde y con el corazón. Me parece importante el amor en todos los aspectos de nuestra vida. Amar ante todo. Eso nada más. Gracias. Y creo que es muy valioso eso, ¿no? Solo se conoce con el corazón, ¿no? Es decir, solo se conoce con el amor, ¿no? Muy valioso. Y cuando es evidente que existe también un juicio psicológico, un test psicológico te da muchos elementos para descubrir una persona. La grafología es quizá la cosa más perfecta. Pero pero en realidad conocer en el sentido verdadero solo se puede hacer con el amor, ¿no? Por eso es muy valioso
lo que usted está diciendo, sí, yo creo que sí. Cuanto más uno ama, más puede también conocer la intimidad de la persona, que la conoce con aquello que no es simplemente lo exterior, sino que son los condicionantes que hacen que la persona sea así, una u otra, ¿no? Me parece valioso eso, por eso, y de vez en cuando también saber desconfiar cuando uno tiene la creencia, que esto es muy valioso para un dirigente, saber desconfiar de las ciertas certezas que uno cree tener, pero que sin embargo no lo son. Esto yo lo aprendí mucho con novicios de la comunidad de los padres. Yo fui un tiempo maestro de novicios, y recuerdo cuando aparecieron los primeros novicios negros, los morochos, que venían de África, Burundi en aquel tiempo. Yo tuve contacto con maestros de novicios en África, viajé a África, estuve en Burundi, en Sudáfrica, y tomé contacto con maestros de novicios de gente de color, o sea, negros, ¿no? Y me acuerdo, varios de ellos me dijeron, dos de ellos en concreto, me dijo, cuando usted crea que los conoce, empiece entonces a desconfiar. Fue para mí una enseñanza muy interesante, porque es así, porque en el fondo, cuando crees conocer demasiado a la persona, empieza a desconfiar, ¿no? De que quizás no lo estás conociendo tanto, sino te imaginas que es así y no lo es. Entonces, conocer con el corazón, conocer con el amor, solo se conoce con eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, dejarse deslumbrar por cosas que el otro tiene, a veces negativas también, ¿por qué no? Pero sobre todo, estar abierto a la sorpresa que me regala el ser, la sorpresa de ser que tiene la vida y que tienen las personas. Muy bien. Queridas chicas, como dicen ustedes, muchísimas gracias, Gaby, gracias por la invitación. Rezo por ustedes sigan rezando un poquito por nosotros, por la comunidad de los padres y por todas las comunidades que están en este campo de conducción de alguna forma, para que el Señor nos regale el corazón de la Madre, el corazón de Jesús, el corazón del Padre, y porque nos haga humildes en ese servicio, que es lo mejor que uno puede hacer y que le da sentido a cada despertar. Bueno, nos regala entonces la bendición, Padre, y damos por finalizado. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, cómo no. Querido Señor, gracias por este encuentro donde has estado en medio nuestro, porque cuando dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás. Y gracias, querida Mater, por tenerte a ti como el gran ejemplo que nos da la gracia de saber que en la maternidad y en la paternidad encontramos siempre el sentido profundo de nuestra vida. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y que por la intercesión de nuestra querida Madre, Reina y Victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, la oración de los ángeles y santos, las bendiga y acompañe a ustedes y a sus seres queridos y a toda la Federación de Madres, el Dios rico en misericordioso, siempre fiel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo para ustedes, ¿ah? Gracias, Padre. Y Gracias, bueno, Padre. Gracias, Padre. Hasta prontito. Chao, Padre. Gracias. Cuídese. Muchas gracias. Padre, lo cuide. Dios lo bendiga. Lo cuide porque... bueno, chicas, Fin. gracias a todas por participar hoy, por tomarse el tiempo. Realmente el Padre nos ha dejado mucho para seguir trabajando y meditando. Vamos a compartir este video que hemos grabado, así que por si lo quieren repasar o compartir. También, bueno, el Padre dejó ahí como picando la posibilidad de seguir trabajando estos temas, así que ya veremos cuándo podemos encontrar un momento para volver a reunirnos con él. Les vamos a estar avisando, ¿sí? Muy bien. Bueno, Gracias, Gaby, por todo, y Gracias. Maya, por todo Gaby. esto que nos regalan.
Muchas gracias. Gracias. Gracias por la iniciativa. Hasta pronto. Gracias.